Edith Wembley tenía 77 años cuando todo esto pasó. Y lo digo así, sin adornos, porque a esa edad uno ya no se permite dramatizar por deporte. Era viuda desde hacía 15 años, de esas mujeres que aprendieron a caminar con la espalda recta, incluso cuando por dentro se sienten dobladas. Vivía sola en una casa que olía a jabón neutro y a madera vieja, con un reloj de pared que marcaba las horas como si quisiera recordarle que el tiempo seguía avanzando, aunque nadie la llamara. En esa época, su vida parecía ordenada y tranquila. Mañanas de té tibio, plantas alineadas como si fueran soldados, listas de compras escritas con letra pequeña y un montón de carpetas con papeles bancarios que ella guardaba como si fueran una forma de control. Pero lo que casi nadie veía, o lo que todos preferían no ver, es que Edith no solo había criado a su hijo Garrett, también había sostenido la vida entera de él, la de su esposa, la de sus hijos, la de ese estatus familiar que se alimentaba, mes tras mes, desde las cuentas de una mujer ya mayor. Edith siempre creyó que ayudar era amor, y que una madre decente no abandona, aunque el hijo ya tenga canas y una casa propia. El día del punto de quiebre empezó como empiezan muchas tragedias personales, con un esfuerzo pequeño y ridículo por verse bien, como si la apariencia pudiera amortiguar un golpe. Garrett había insistido en que su presencia en una cena familiar era esencial, y Edith se lo tomó en serio. No por vanidad, sino por necesidad. Esas cenas eran de las pocas veces al año en que ella podía sentirse parte de algo, aunque fuera en la esquina de una sala, sonriendo más de lo que hablaba. Esa mañana, eligió una ropa demasiado discreta incluso para ella, se perfumó con una colonia antigua que solo usaba en ocasiones y ensayó frente al espejo una expresión que no pareciera cansada. Se sentó un momento en la orilla de la cama, respirando hondo, como quien se prepara para entrar a una habitación donde sabe que está de más. El teléfono estaba sobre la mesa cuando vibró. Edith lo miró con esa mezcla de esperanza y cautela que se aprende cuando las llamadas se vuelven raras. Abrió el mensaje, y lo que leyó fue tan corto que casi parecía un error. No estás invitada a la cena. Mi esposa no te quiere ahí. Edith lo leyó 2 veces, luego una tercera, esperando que el sentido cambiara como cambia un mal sueño al despertar. No cambió, y en ese instante, sin gritos, sin escena, se le cayó algo por dentro que llevaba años sosteniendo a la fuerza. Edith no respondió al mensaje de inmediato, no porque no supiera qué decir, sino porque su cuerpo tardó unos segundos en entender que aquello no era una broma ni un malentendido. Dejó el teléfono boca abajo, como si así pudiera silenciar lo que acababa de leer, y se quedó quieta, observando una mancha mínima en la pared que nunca había notado antes. Lo primero que sintió no fue rabia, sino vergüenza, una vergüenza vieja, conocida, de esas que se instalan cuando uno se pregunta en qué momento dejó de importar. Se cambió de ropa con movimientos lentos, casi mecánicos, doblando la blusa especial y guardándola en el armario como si estuviera archivando una ilusión que ya no serviría. No lloró de inmediato. Edith nunca fue de llorar fácil. Preparó un café que no llegó a beber y se sentó en la mesa de la cocina con las manos apoyadas sobre la madera fría. Pensó en todas las veces que había manejado hasta esa casa con una sonrisa ensayada, llevando regalos, sobres, ayudas temporales que nunca terminaban. Esa exclusión no era solo una frase cruel, era la confirmación de algo que llevaba años negándose a aceptar. Fue en ese silencio raro, incómodo, cuando Edith hizo algo que había postergado durante mucho tiempo. Abrió la carpeta azul donde guardaba los resúmenes bancarios. No lo hizo con intención de confrontar a nadie,
sino con una necesidad casi infantil de entender en qué punto su vida se había vuelto tan ajena. Empezó por lo más reciente, y fue retrocediendo mes a mes, línea por línea, con una prolijidad que contrastaba con el caos emocional que empezaba a emerger. Ahí estaban las transferencias automáticas, los débitos que ya ni recordaba haber autorizado, los seguros, las cuotas escolares, los clubes, los créditos, las tarjetas. Al principio creyó que estaba exagerando, que su cansancio la hacía ver cosas donde no las había, pero siguió contando. Una vez, 2 veces. Al final, anotó el número en un papel pequeño y lo miró largo rato, como si fuera un error tipográfico. 174 pagos automáticos mensuales. 174 salidas de dinero que no tenían nada que ver con su vida actual. En ese momento entendió que lo que más dolía no era la cifra, sino la claridad brutal de una verdad simple. Había confundido generosidad con pertenencia durante demasiados años. Edith se quedó mirando ese papel con el número escrito a mano como si fuera una sentencia. 174 no era solo una suma absurda. Era un mapa de su vida emocional, una prueba tangible de cuántas veces había intentado comprar tranquilidad, silencio o un lugar en la mesa. Le temblaron un poco los dedos, algo raro en ella, y tuvo que apoyarlos contra la mesa para sentirse estable. En lugar de llorar, sintió una especie de frío interno, una lucidez incómoda que no le dejaba espacio para la autocompasión. Pensó en cuántas veces había minimizado su propio malestar con frases como «no es para tanto» o «ellos lo necesitan más que yo». Recordó cómo Garrett hablaba de esos pagos como si fueran algo automático, casi invisible, y cómo ella había aceptado ese rol sin cuestionarlo para no parecer difícil. Ese día entendió que nadie la había obligado con una pistola en la cabeza. La trampa había sido emocional, silenciosa, construida a base de culpa y costumbre. Y esa claridad, aunque dolía, también le daba una fuerza nueva que no sentía desde hacía años. Sin dramatizarlo, sin avisar a nadie, Edith agarró el teléfono y llamó. Al banco. Su voz sonaba tranquila, quizá demasiado, como si estuviera pidiendo información rutinaria y no desarmando la estructura financiera de toda una familia. Uno por uno, fue solicitando la suspensión de los débitos automáticos, confirmando números de cuenta, verificando identidades, respondiendo preguntas de seguridad que conocía de memoria. En algún momento, el operador le preguntó si estaba segura de lo que hacía, y Edith respondió que sí, con una convicción que incluso a ella la sorprendió. Luego pidió revocar la autorización que había dado a su hijo años atrás para manejar ciertos asuntos financieros por comodidad. Colgó y se quedó sentada, esperando sentir culpa, miedo o arrepentimiento inmediato. No llegó nada de eso. Lo único que sintió fue un silencio distinto, más limpio, como cuando se apaga un ruido constante que uno ya había normalizado. Por primera vez en mucho tiempo, Edith tomó una decisión pensando en sí misma, y esa simple acción marcó un antes y un después que ya no tendría marcha atrás. Las consecuencias no tardaron en aparecer, aunque Edith no las buscó ni las provocó de forma directa. Apenas 2 días después, el teléfono empezó a sonar con una insistencia que no conocía desde hacía años. Garrett llamó primero con un tono confuso, casi infantil, preguntando si había algún problema técnico con el banco, como si todo pudiera explicarse con un error externo. Edith escuchó en silencio, dejando que él hablara, que se enredara en explicaciones sobre pagos rechazados y notificaciones inesperadas. No lo interrumpió, no lo acusó, no levantó la voz. Cuando finalmente habló, fue solo para decir que había revisado sus finanzas y decidido reorganizarlas. Nada más.
Del otro lado hubo un silencio tenso, seguido de una risa nerviosa que no encajaba con la gravedad de la situación. Garrett intentó cambiar de tema, bromear, minimizarlo. Edith colgó con educación, pero con una certeza nueva. El pánico todavía no había llegado, pero estaba en camino, y ella, por primera vez, no pensaba amortiguarlo. La nora fue menos sutil. Sus mensajes llegaron cargados de reproches disfrazados de preocupación, frases largas que empezaban con «estamos muy preocupados por ti» y terminaban enumerando todo lo que ahora estaba en riesgo. Edith leyó cada palabra con una calma casi clínica, notando cómo ninguna línea preguntaba por su bienestar real. Todo giraba alrededor de cuotas, compromisos, estilos de vida que dependían de un dinero que ya no fluía. Incluso uno de los nietos, acostumbrado a pedir favores como si fueran derechos adquiridos, intentó presionarla con una llamada incómoda, recordándole todo lo que la familia había hecho por ella. Esa frase le quedó resonando en la cabeza durante horas, no por lo injusta, sino por lo reveladora. Edith empezó a ver un patrón claro. Nadie hablaba de ella como persona, solo como recurso. Y aunque esa constatación dolía más de lo que le hubiera gustado admitir, también le confirmaba que la decisión tomada no había sido impulsiva, sino necesaria. Edith empezó a notar algo que antes no veía porque no quería verlo. Cuando el dinero dejó de moverse, las visitas también desaparecieron. Nadie pasó por su casa a ver cómo estaba. Nadie ofreció ayuda práctica ni compañía. El silencio volvió, pero esta vez tenía otro peso, más honesto. Le dolía reconocerlo, pero ese vacío no era nuevo. Solo se había hecho evidente ahora que ya no estaba cubierto por transferencias y débitos. Por las noches, se sentaba en el sillón con una manta ligera sobre las piernas y repasaba escenas del pasado con una precisión que antes evitaba. Cumpleaños donde su regalo era el más caro y el menos comentado. Navidades donde se iba temprano para no incomodar. Conversaciones interrumpidas cuando intentaba hablar de sí misma. No había un gran momento de traición único. Había cientos de pequeños gestos que, sumados, explicaban por qué una mujer de 77 años podía ser descartada con un mensaje de texto. Y aceptar eso, aunque duro, le daba una claridad extraña, casi liberadora. En medio de ese proceso apareció una excepción que Edith no había previsto. Rebecca, su nieta, fue la única que se acercó sin una agenda escondida. No llamó para pedir explicaciones ni para negociar nada. Llamó para preguntar si podía pasar a verla. Cuando llegó, no traía discursos ni reproches, solo una torta sencilla comprada de camino y una mirada que no esquivaba la incomodidad. Se sentaron en la cocina, y Rebecca escuchó más de lo que habló, algo que Edith ya no esperaba de nadie en esa familia. No le pidió dinero, no defendió a sus padres, no intentó suavizar lo ocurrido. Simplemente estuvo ahí. Para Edith, ese gesto tuvo un impacto profundo, porque le mostró que el afecto real no necesita intermediarios ni compensaciones. Rebecca se convirtió, sin proponérselo, en una prueba viviente de que no todo vínculo estaba contaminado por la dependencia. Y esa certeza, pequeña pero firme, le dio a Edith el impulso emocional que necesitaba para ir un paso más allá. Esa misma semana, con una calma que sorprendía incluso a quienes la conocían desde siempre, Edith pidió una cita con un abogado recomendado por una vecina. No fue un acto impulsivo ni vengativo. Fue práctico, casi sobrio. Llevó una carpeta ordenada, con documentos subrayados y notas al margen escritas con su letra prolija, como si hubiera estado preparándose para ese momento toda la vida sin saberlo. Habló poco de emociones y mucho de límites, de protección, de claridad.
Escuchar su propia historia narrada en voz alta, convertida en hechos legales, fue una experiencia extraña, dolorosa, pero también reparadora. Por primera vez, alguien la escuchaba sin interrumpirla, sin minimizar lo que había pasado, sin asumir que así son las familias. Salió de esa oficina con la decisión tomada de reorganizar su testamento, crear un trust vitalicio y redefinir herencias de una manera que reflejara respeto y reciprocidad. No lo hizo para castigar, sino para dejar de castigarse a sí misma. En ese trayecto de regreso a casa, Edith sintió algo nuevo, una mezcla de miedo y alivio que, curiosamente, la hacía sentirse viva. Con el paso de los días, Edith empezó a entender que el número 174 no era solo una cifra financiera, sino un símbolo emocional difícil de digerir. 174 intentos mensuales de sostener vínculos que no se sostenían solos. Mirando hacia atrás, ella misma se sorprendía de lo normalizado que tenía todo aquello, y pensó en cuántas personas viven situaciones parecidas sin ponerles nombre. Si llegaste hasta este punto leyendo, probablemente algo de esta historia te resulte familiar, aunque duela admitirlo. A veces ayuda a saber que no estamos solos en estas dinámicas silenciosas que nadie enseña a reconocer. Edith no buscaba validación, pero entendió que compartir lo vivido también podía ser una forma de sanar, de decir, esto pasó, sin vergüenza ni culpa. Ese pensamiento no cerró la herida, pero le dio contexto. Y a veces eso es lo único que uno necesita para seguir adelante con un poco más de firmeza. La reacción de la familia, al enterarse de que Edith había ido a un abogado, fue inmediata y desproporcionada. Ya no se trataba solo de mensajes tensos o llamadas incómodas. Ahora aparecieron amenazas veladas, frases cargadas de dramatismo sobre romper la familia y acusaciones de ingratitud que parecían calcadas unas de otras. Edith escuchaba todo con una serenidad que antes no tenía, como si finalmente pudiera observar la escena desde afuera. Le sorprendió notar que nadie preguntaba qué la había llevado a ese punto, solo por qué había dejado de cumplir su rol asignado. En una de esas llamadas, Garrett le dijo que estaba decepcionado, y esa palabra, que durante años había tenido un peso enorme para ella, cayó al suelo sin efecto. Edith se dio cuenta de que había pasado demasiado tiempo intentando no decepcionar a personas que no dudaban en excluirla cuando ya no les era útil. Esa comprensión no fue heroica ni grandilocuente, fue silenciosa, íntima y definitiva. El clímax llegó bajo la forma de una supuesta reunión familiar, organizada por la nora con una rapidez sospechosa. Edith fue invitada con un tono condescendiente, como si le estuvieran ofreciendo una última oportunidad de arreglar las cosas. Había parientes que casi no veía, gente externa traída claramente para presionarla, para hacerla sentir observada, juzgada, fuera de lugar. Edith asistió sin expectativas y sin miedo, algo que ella misma no habría creído posible semanas atrás. Cuando intentaron exponerla, hablar por encima de ella y convertirla en la villana de la historia, Edith no levantó la voz ni recurrió a reproches antiguos. Con palabras simples, explicó la dinámica de dependencia, nombró los límites que había establecido y dejó claro que el respeto no era negociable. Dijo, con una calma que desarmó a más de uno, que una familia sin consideración no es familia, sino una estructura de abuso disfrazada de cariño. Se levantó antes de que alguien pudiera responder y se fue con la espalda recta, sabiendo que, pasara lo que pasara después, ya no había vuelta atrás. Después de esa reunión, Edith volvió a su casa con una sensación extraña, como si hubiera dejado un peso enorme en una habitación ajena y ya no tuviera que cargarlo de regreso. No fue una victoria ruidosa ni liberadora en el sentido romántico, fue más bien un cansancio profundo,
mezclado con paz. Esa noche durmió mal, despertándose varias veces, pero no por culpa, sino por la costumbre de haber estado siempre alerta a las necesidades ajenas. Al día siguiente, sin embargo, algo empezó a acomodarse. Preparó el desayuno con más calma, abrió las ventanas y dejó entrar el aire frío de la mañana, como si necesitara renovar el ambiente. Edith entendió que no iba a reparar a su familia ni a ser comprendida de inmediato, y por primera vez eso no le pareció una obligación pendiente. Empezó a organizar su tiempo de otra forma, sin girar alrededor de llamadas ajenas, y descubrió que había horas enteras del día que ahora le pertenecían. Ese espacio nuevo, al principio incómodo, empezó a transformarse lentamente en posibilidad. Con el correr de las semanas, Edith retomó planes que había postergado durante años sin darse cuenta. Volvió a caminar por el barrio a paso lento, no para hacer ejercicio, sino para observar, para sentirse parte del mundo otra vez. Permitió pequeños gustos que antes consideraba innecesarios, como sentarse en un café a leer sin mirar el reloj o comprar flores solo porque le gustaban. Rebeca seguía visitándola, sin discursos ni expectativas, y esa relación sencilla se convirtió en un ancla emocional inesperada. Edith no hablaba mal de su hijo ni de su nuera, simplemente hablaba menos de ellos, lo cual ya era un cambio enorme. Empezó a redefinir su identidad más allá del rol de madre proveedora, algo que nunca había aprendido a hacer. No era una reconstrucción rápida ni lineal, pero cada gesto cotidiano confirmaba que había vida después de la renuncia a la culpa. Edith no estaba empezando de cero. Estaba por fin viviendo desde un lugar propio. Con el tiempo, Edith empezó a entender que la libertad no llegaba en forma de grandes revelaciones, sino en decisiones pequeñas que antes le parecían imposibles. Canceló suscripciones que no usaba, reorganizó los muebles de la casa para que reflejaran cómo se sentía ahora y no cómo había vivido antes. Cada cambio era silencioso, casi invisible para los demás, pero profundamente significativo para ella. Notó que ya no esperaba mensajes que no llegaban, ni se sobresaltaba con el sonido del teléfono. Había dejado de anticipar necesidades ajenas como si fueran propias. En conversaciones ocasionales con conocidos, cuando alguien le preguntaba por su familia, Edith respondía con honestidad tranquila, sin justificar ni adornar. Esa coherencia interna, esa alineación entre lo que sentía y lo que hacía, fue quizás el mayor regalo que se dio a sí misma. A los 77 años, entendió que la dignidad no se negocia y que nunca es tarde para ponerle nombre a lo que duele y soltarlo con respeto. Mirando todo en perspectiva, Edith pensó muchas veces en cuántas personas cargan historias parecidas en silencio, creyendo que decir basta es una forma de egoísmo. Si llegaste hasta aquí leyendo, tal vez también estés reconociendo algo propio entre estas líneas. Veces compartir de dónde venimos, o simplemente admitir que algo nos resonó, es una manera de romper ese aislamiento que se hereda sin querer. Edith no buscaba aprobación ni revancha, solo necesitaba cerrar un ciclo con verdad. Y al hacerlo, entendió que contar lo vivido, incluso a desconocidos, puede transformar la vergüenza en claridad y la culpa en aprendizaje. No todas las historias terminan con reconciliaciones perfectas, pero muchas terminan con algo igual de valioso: paz. En los meses siguientes, Edith terminó de ordenar los asuntos legales con una serenidad que contrastaba con el caos que había dejado atrás. El trust quedó establecido, las decisiones claras y los límites escritos con una precisión que no dejaba lugar a interpretaciones. No hubo grandes confrontaciones posteriores. El distanciamiento se volvió un hecho, no una amenaza. Garrett dejó de llamar y la nora desapareció del todo, algo que antes habría devastado a Edith,
pero que ahora aceptaba como una consecuencia. Lógica. Entendió que algunas relaciones solo sobreviven mientras una parte se sacrifica, y que cuando ese sacrificio termina, lo que queda es el silencio. Le dolió, sí, pero ya no la desarmaba. Edith empezó a viajar de forma modesta, a visitar lugares que siempre había postergado para después, sin itinerarios apretados ni explicaciones que dar. Cada paso fuera de casa era una confirmación silenciosa de que había recuperado el control de su tiempo, de su dinero y de su propia historia. Hoy, cuando Edith mira hacia atrás, no romantiza lo que vivió ni se castiga por haber tardado tanto en reaccionar. Sabe que hizo lo que pudo con las herramientas emocionales que tenía en ese momento. A los 77 años, no siente que haya empezado una vida nueva, sino que por fin empezó a vivir la suya, sin pedir permiso y sin comprar afecto. Aprendió que ayudar no debe doler, que el amor no se mide en transferencias y que poner límites también es una forma de cuidado. Su historia no terminó con aplausos, ni reconciliaciones públicas, sino con algo mucho más raro y valioso: coherencia interna. Edith sigue siendo una mujer discreta, organizada y reservada, pero ahora camina con una ligereza distinta, sabiendo que ya no financia la negligencia ajena. Y esa certeza, simple y firme, fue el cierre que necesitaba para seguir adelante en paz. Con el paso del tiempo, Edith empezó a notar cambios sutiles en sí misma que no había anticipado. Ya no se disculpaba por ocupar espacio, ni sentía la necesidad de explicar cada decisión que tomaba. Si alguien le preguntaba por qué había hecho tal o cual cosa, respondía con sencillez: porque era lo mejor para mí. Esa frase, que antes le habría parecido egoísta o excesiva, se volvió una especie de ancla interna. Empezó a escribir más seguido en un cuaderno viejo, no como terapia formal, sino como una forma de ordenar recuerdos que durante años había dejado sueltos. Al releerlos, entendió que muchas señales habían estado ahí desde siempre, solo que ella había elegido no verlas para sostener la idea de familia que necesitaba creer. No se juzgó por eso. Se permitió reconocer que amar también puede nublar el criterio y que la lucidez a veces llega tarde, pero llega. Rebeca siguió siendo una presencia constante, aunque nunca invasiva. No hablaban todos los días, pero cuando lo hacían, la conversación fluía sin tensiones ocultas. Edith aprendió a valorar esa relación por lo que era, no por lo que representaba dentro del árbol genealógico. A veces, cocinaban juntas recetas simples, otras veces se sentaban en silencio a mirar por la ventana, compartiendo una calma que Edith no había conocido en años. Esa conexión le reafirmó algo importante: el afecto genuino no exige sacrificios extremos ni pruebas constantes. Se construye con respeto, escucha y tiempo compartido sin condiciones. Edith no necesitaba más que eso para sentirse acompañada. Entendió que no había perdido una familia, había soltado una dinámica que la consumía, y esa diferencia, aunque sutil, lo cambiaba todo. Con esa nueva claridad, Edith dejó de preguntarse si algún día su hijo entendería lo ocurrido. Comprendió que esperar comprensión también podía ser otra forma de atarse. Empezó a medir el éxito de sus decisiones por algo mucho más simple: cómo se sentía al final del día. Si dormía mejor, si respiraba con menos peso en el pecho, si el silencio de la casa ya no le parecía un castigo. Hubo días buenos y otros más duros, claro, pero incluso en los difíciles había una base firme que antes no existía. Edith ya no vivía en función de apagar incendios ajenos ni de sostener apariencias que no la incluían. Esa estabilidad nueva no era euforia, era equilibrio. Y para alguien que pasó décadas caminando sobre la cuerda floja de la culpa, el equilibrio se volvió una forma profunda de libertad. Al compartir su historia, Edith no buscó convertirse en ejemplo ni recibir aplausos.
Quiso dejar constancia de algo que aprendió tarde, pero a tiempo, que el amor no debería doler de forma permanente, y que la generosidad sin límites puede volverse una jaula. A los 77 años, eligió vivir sin resentimiento, pero también sin negarse. Eligió cuidar de sí con la misma dedicación con la que había cuidado a otros durante toda una vida. Su historia no terminó con abrazos ni disculpas tardías, sino con una decisión clara y sostenida en el tiempo. Edith sigue caminando despacio, con pasos cortos y firmes, sabiendo que no necesita justificar su paz ante nadie. Ese fue su verdadero cierre. Entender que poner límites no la hizo menos madre, sino más persona. Hoy, cuando Edith recuerda aquel mensaje que la dejó fuera de la cena, ya no lo revive como una humillación, sino como un punto de claridad. Fue doloroso, sí, pero también fue el instante exacto en que dejó de mentirse. Entendió que no la habían excluido de una mesa, sino de una ficción que llevaba años sosteniéndose sobre su silencio y su dinero. Esa comprensión le permitió resignificar todo lo demás. Los 174 pagos, las ausencias disfrazadas de excusas, el afecto condicionado. Nada de eso definía su valor. Edith aprendió a mirarse con una honestidad nueva, sin necesidad de ser indispensable para nadie. Y aunque a veces todavía siente una punzada de tristeza al pensar en lo que no fue, ya no confunde esa tristeza con culpa. Son cosas distintas. La culpa la encadenaba. La tristeza, en cambio, pasa, se acomoda y deja espacio para otras emociones más livianas. Edith no se convirtió en otra persona. Sigue siendo reservada, meticulosa, amante de las rutinas simples. La diferencia es que ahora esas rutinas le pertenecen. Planea pequeños viajes, mantiene amistades que antes relegaba y cuida su salud con una atención que durante años destinó a otros. A veces, al final del día, se sienta en el sillón con una taza de té y siente una gratitud silenciosa por haberse elegido a sí misma cuando parecía demasiado tarde. No sabe cuánto tiempo le queda, pero por primera vez sabe cómo quiere vivirlo. Su historia no es una de revancha ni de castigos ejemplares. Es la historia de una mujer que dejó de financiar su propia invisibilidad y recuperó algo esencial: el derecho a existir sin pedir permiso.